Tengo 4 hijos y en medio de las tensiones y las demandas propias de la cotidianidad del hogar, tengo que confesar que en un momento, con la desobediencia, la rebeldía de los adolescentes, las rabietas de los chiquitos, hubo un momento en que me sentí tan saturada que tengo que confesar que sentí la tentación de buscar un nuevo método o una nueva técnica para ver cómo yo iba a lidiar con el pecado de mis hijos. Yo quería que alguien me dijera cómo arreglar esto de manera práctica en 3 pasos. Dios en su gracia capturó mi corazón con una verdad, porque en esos días estaba acampando en la carta a los Colosenses y recordé en el capítulo 3, en el versículo 12, donde dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En ese momento, el Señor llamó a mi atención el hecho de que yo necesitaba otro punto de inicio para poder amar a mis hijos en medio de su pecado. Y yo no iba a encontrar una técnica o un método o quizás un procedimiento para lograrlo. Yo lo que necesitaba era recordar la manera en la que Dios me ha adoptado a mí como su hija, la forma como Él a mí me está criando. Y me di cuenta que en la medida en la que yo puedo pensar, recordar, meditar en la bondad de Dios, en la paciencia de Dios, en cuánta compasión Él ha tenido conmigo, cuánta misericordia Él ha tenido conmigo, entonces en esa medida yo iba a poder darle eso a mis hijos para poder amarlos bien, disciplinarlos bien, como Dios lo ha hecho conmigo. Me encanta que luego, en el versículo 16, primero Él dice que la paz de Cristo reina en sus corazones, pero en el versículo 16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Y eso era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba contemplar más a Dios, yo necesitaba recordar lo que yo había recibido de Dios para entonces poder extender eso a mis hijos. Y probablemente tú sientas que el pecado de tus hijos es tan grande, que ya estás al límite, que ya no tienes lo que se necesita para poder ayudarlos, lidiar con eso y guiarlos a Cristo. Pero te aseguro que en la medida en la que tú contemplas la paternidad perfecta de Dios y en la medida en la que tú lo miras a Él, recordando que Dios te ha santificado, que te ha amado, que te ha rebosado de su compasión, de su misericordia, de su gracia, en esa medida tú podrás tener paciencia con tus hijos y el fruto del Espíritu será evidente. Porque qué mejor para una madre en medio de lidiar con el pecado de sus hijos que evidenciar ese amor, esa paz, ese gozo, esa paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y sobre todo dominio propio. Así que cuando te encuentres, y esto lo digo a mi propio corazón, cuando te encuentres en medio de las tensiones del pecado de tus hijos, así sean adolescentes o niños pequeños, y tú no sepas qué hacer y piensas que vas a tirar la toalla, no puedes más. Recuerda que tú tienes un Padre amoroso, compasivo, paciente, y llénate que la palabra de Dios habite abundantemente en ti para que haciendo esto tú puedas dar de lo abundante y hermoso que Dios te ha dado en su verdad.